Díaz Sánchez y en conjunto con mis compañeros Alejandra Durán, Alejandro Soto, Jonathan Piñero, Jason López y nuestro compañero Iván Vargas, les vamos a hablar acerca de los antecedentes de la Ley 1826 de 2017, las modificaciones que esta ley surte a la Ley 906 de 2004, el contenido normativo y por último se hace un análisis de derecho comparado con la legislación de otros países respecto a la nuestra. Entonces comenzamos con el primero, que son los antecedentes de la Ley 1826 de 2017. Entonces, como vemos, el antecedente es el proyecto Ley número 48 de 2015, por el cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y adicionalmente se regula la figura, como vemos acá, del acusador privado. Adicionalmente, con la implementación de este proyecto de ley lo que se busca es analizar, uno, las conductas punibles, es decir, aquellas conductas que se les va a dar la categoría o se les va a dar la calificación de en qué momentos o en qué escenarios adquieren esa calidad de menores lesivas o de menor lesividad para la sociedad y para los ciudadanos. Dos, el impacto que va a tener en la sociedad, y tres, el debate político y jurídico, que es básicamente las dos situaciones que se presentan respecto al delincuente y respecto a la conducta punible. Entonces, básicamente lo que busca este sistema es garantizar los derechos fundamentales que obviamente se nos otorgan a través del fuero constitucional, pero esa garantía de esos derechos fundamentales, este proyecto de ley dice, mire, esta garantía se va a implementar y se va a perfeccionar desde el ámbito, desde la óptica de la agilidad y la productividad. Es decir, lo que se busca con esta ley es hacer el sistema judicial más flexible, más eficiente y de esta manera en escenarios o en situaciones de tiempo lograr garantizar los derechos fundamentales de la sociedad, más exactamente de nuestro Estado colombiano. 26 a la Ley 906 de 2004 giran en torno a 4 aspectos importantes. El primero es la descongestión. Este se realiza de manera que las audiencias ahora son menos y se realizan de manera concentrada. Además, se implementa la figura del acusador privado. Las víctimas además tienen una mayor participación por medio de sus abogados y de los defensores de los consultorios jurídicos de las universidades, y las causales de libertad se modifican. La ley, además de esto, cambia algunos términos en cuanto a que la palabra que antes se usaba era delito, por ahora la palabra es conducta punible. Y antes también se hablaba de un sujeto pasivo, que ahora se menciona como una víctima. El artículo primero de la ley 1826 modifica al artículo 66 de la ley 906, que habla de la titularidad y la obligatoriedad. Este modifica el parágrafo tercero, en donde se habla de cuando se autorice la conversión de la acción penal de pública a privada, la acusación le corresponderá al acusador privado. Seguimos con las modificaciones que realiza la ley 1826 en su artículo segundo, que modifica el artículo 71 de la ley 906 Código Penal, Procesal Penal, habla de un querellante legítimo. Como ya venía comentando mi compañera, se deja de nombrar al sujeto pasivo, ahora se nombrará a la víctima. También hace una aclaración que cuando el querellante legítimo, que viene siendo la víctima, no pueda, por caso de fuerza mayor, por algún agravante o alguna discapacidad física o mental, será un miembro de la policía que en los términos legales establezca podrá enunciar la querella sin que la autoridad legítima de este querellante se pierda. Es decir, el querellante sigue con todas las facultades, solo se le da una extensión al miembro de la Policía Nacional para que ejerza o denuncie la querella. El artículo tercero, que modifica el artículo 72, habla de la extensión de la querella. En este solo se hace un cambio del término de delito a conducta punible. De acuerdo al artículo octavo, que modifica el artículo 73, se habla que la conducta punible, cuando el querellante legítimo por fuerza mayor o por caso fortuito no pueda instaurar la respectiva querella porque no sabe los hechos ocurridos, este la podrá hacer sin llegar a sobrepasar el término, que son 6 meses para interponerla.
El artículo 5 que habla de las conductas punibles que requieren querella, ahora adiciona que todas las conductas punibles que no tengan una pena privativa de la libertad deben ser querellables con las siguientes excepciones. Para las conductas punibles de ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas, la divulgación y empleo de documentos reservados, el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, entre otros. Además de esto, en el parágrafo se modifica, ya que en la ley 906 solo se hablaba de una protección en contra de los delitos contra la mujer. Ahora se dice que no es necesaria la querella cuando las conductas punibles involucren menores de edad inimputables o se trate de conductas que afecten a la mujer. El artículo 6 que modifica el artículo 76, el desistimiento de la querella ya deja de presentarse hasta la etapa de juicio preparatorio y ahora pasará a ser la etapa de juicio oral. Hasta ese momento se puede ver el desistimiento. Este desistimiento, como se conoce, puede ser de forma verbal o de forma escrita. Si es de forma verbal o escrita, la Fiscalía lo que debe velar o velará es porque esta sea de una manera voluntaria, se haga libre, informada antes de que proceda a aceptarla y después diligenciar para ser archivada. El artículo 7 es modificado en numeral 4, donde se habla de la detención en el establecimiento carcelario. Se dice que esta persona es un peligro futuro para la sociedad, en concordancia con el artículo 308 y el 310 de la ley 906 de 2004. De acuerdo al artículo 8, se añadirá un nuevo libro al Código de Procedimiento Penal, que se conocerá como el libro 8. Y de acuerdo al artículo 9 de este libro 8 habrá un título primero y un capítulo primero. Pausa. Bueno, posteriormente les vamos a explicar acerca del procedimiento especial abreviado, en el cual se están tipificadas ciertas conductas, entre ellas podemos encontrar la querella, las lesiones personales, el hostigamiento, la inasistencia alimentaria, el hurto, ya sea hurto calificado o agravado, la estafa, la violación de derechos y entre otros. Como segunda medida tenemos el traslado de la acusación. En el traslado de la acusación es la comunicación que se hace de los cargos frente a la acusación y por ende se le indica al indiciado los delitos que se le van a imputar. El procedimiento en el traslado de la acusación es que el fiscal pues obviamente cita a las partes, ya sea indiciado y víctima, para que estos puedan comparecer ante la audiencia con el fin de entregar el escrito de acusación y por ende realizar el descubrimiento probatorio que está a cargo de la fiscalía. Dentro de este procedimiento se encuentra la probabilidad de verdad, en el cual es aquel donde existe la conducta delictiva por parte del indiciado y el indiciado frente a la víctima debe comparecer si es el autor o el partícipe de esta. Como segunda medida también tenemos que el imputado no se presenta, si el imputado no se presenta, se indica la contumacia, o también puede ser que no se pueda localizar y por ende hay ausencia del imputado. Como tercer procedimiento, como tercer medida, tenemos el contenido del escrito de acusación, en el cual se deben tener 9 características, entre las cuales podemos encontrar que primero se debe individualizar al indiciado o al acusado con su nombre, número de identificación y el domicilio. Como segunda medida son los hechos jurídicamente relevantes. Como tercer medida pues podemos encontrar el nombre y lugar de la citación del abogado defensor. Como cuarto son las relaciones de los bienes que están con el fin para que sean afectados por la parte del comiso. Como quinto lugar tenemos el descubrimiento de prueba, ya sea a cargo de la fiscalía o por parte del indiciado. El sexto es la indicación del juzgado competente. El séptimo es la prueba sumaria, donde se acredita la calidad de la víctima y la identificación. Como octavo contenido podemos constatar la posibilidad de que el indiciado tiene de allanarse a los cargos, y la novena y última es la orden de conversión de la acción penal, ya sea pública o privada. Como cuarta medida o cuarto artículo tenemos la aceptación de cargos, que es que el indiciado pues manifiesta la intención de aceptar los cargos y se podrá acercar al fiscal del caso en cualquier momento para indicarle de que él va a aceptar sus cargos, ya sea esto previo a la audiencia concentrada.
y pues por tanto habrá un beneficio punitivo que va a ser desde el 50% de la pena. Si ya esta aceptación de cargos debe constatar por medio de una constancia de manifestación de cargos y por ende dentro de un acta, la cual pues deberá anexar dentro del escrito de acusación y debe ser verificada por el juez de conocimiento. Como dentro de la aceptación de cargos tenemos el beneficio punitivo, que es que si ya se ha instalado la audiencia concentrada, el beneficio punitivo va a ser de la tercera parte. Y si ya se ha instalado la audiencia del juicio oral, vamos a tener que el beneficio punitivo va a ser de una sexta parte. Como presentación de la acusación, como siguiente medida, tenemos que el fiscal pues debe presentar dentro de los 5 días siguientes el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio. Dentro de esta presentación de la acusación tiene que realizar tres anexos. La primera de estas es la constancia de comunicación del escrito de acusación. La segunda es la constancia de la realización de la audiencia y del descubrimiento probatorio. Y como tercera y última medida tenemos la declaratoria de persona ausente o contumacia. Como siguiente medida tenemos el término para la audiencia concentrada, que bueno, el término es a partir del traslado de la acusación y se deben tener en cuenta un término de 60 días para la preparación de su defensa. Una vez vencido este término, el juez de conocimiento dentro de los 10 días siguientes fijará la audiencia o la fecha para la audiencia concentrada. Y para poder verificar la audiencia concentrada se debe tener en cuenta la presencia ya sea del defensor y del fiscal. Como siguiente medida tenemos la audiencia concentrada, ¿sí? Que es donde se le preguntará al indiciado si quiere aceptar los cargos formulados. Las partes intervinientes podrán expresar las causales de impedimento, las causales de incompetencia y las recusaciones. Como siguiente medida se le va a tomar al fiscal la pregunta que si existen modificaciones a la acusación, y como última medida la defensa pues obviamente va a descubrir los elementos materiales probatorios y evidencia física. El octavo es la fijación de la audiencia del juicio oral. Se tiene en cuenta que concluida la audiencia concentrada, el juez fijará hora, fecha y lugar para el inicio, que debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la audiencia concentrada. Como siguiente medida está el trámite del juicio oral, que el juez tendrá 10 días para proferir una sentencia y correr el traslado del escrito de acusación a las partes. El siguiente medida son los recursos, que las partes cuentan con 5 días para presentar los recursos que procedan contra la decisión de primera instancia que ha tomado y se transmitirá por escrito. Y la última medida son las notificaciones, y se entiende que la sentencia queda notificada con el traslado de las partes y por ende pues se hace efectiva la citación a las partes para que puedan comparecer. Bueno, continuando, hay que tener en cuenta que los mecanismos de restauración de justicia podrán aplicarse en cualquier momento. Entonces, esto quiere decir que en cualquier momento se puede dar ese reverso de la conversión del proceso penal público a proceso penal privado. El término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad dentro del proceso abreviado no podrán exceder los 180 días. Dentro de las causales de libertad en el proceso penal abreviado encontramos estas. Cuando se haya cumplido la pena, cuando se haya dado la preclusión, cuando se haya absuelto al acusado, cuando se dé la aplicación al principio de oportunidad, cuando existan cláusulas de acuerdo con el juez de conocimiento, 70 días después del traslado de la acusación y no se haya iniciado la audiencia concentrada. Transcurridos 30 días a partir de la terminación de la audiencia concentrada y no se haya iniciado el juicio oral. Transcurridos 75 días desde el juicio oral y no se haya dado traslado para la sentencia. El acusador privado es aquella persona que tiene la facultad de poder iniciar la investigación a través de un abogado o un estudiante consultor jurídico. Este debe acreditar que fue víctima. Solo se podrá ejercerla, como les dije, por estudiantes de consultor jurídico o abogados de confianza. ¿Quiénes son titulares de la acción penal privada? Entonces,
es el querellante legítimo y las demás autoridades que expresamente la ley faculte para ello. En caso de existir múltiples víctimas, se deberá a hacer un acuerdo entre las víctimas para llevar, digamos, como pasar del sistema público al sistema privado. Si no hay ese acuerdo, entonces pues no se le corresponde a la fiscalía y no se va a pasar el proceso. El acusado privado hará las veces de fiscal y seguirá las mismas reglas previstas para el procedimiento abreviado. Bueno, entonces, ¿cómo es la conversión de la acción penal de la acción penal pública a acción penal privada? Entonces, pues, deberá solicitarse en el término antes del traslado del escrito de acusación, debe hacerse por una solicitud escrita y acreditar la condición de víctima. Entonces, cuando son varias víctimas, estas víctimas deben manifestarlo en el escrito, su intención de hacer esa conversión. Entonces, el fiscal tiene un mes para decidir sobre la conversión. En caso de que el fiscal acepte la conversión del proceso, este debe señalar la identificación del indiciado. También debe identificar los hechos que van a ser objeto de acusación privada y la clasificación jurídica que estos tienen provisionalmente. Entonces, ¿cuáles son los casos en los que el fiscal no acepta la conversión a proceso penal privado? Entonces, cuando no se acredita la condición de víctima, cuando el sujeto investigado no está plenamente identificado o individualizado, cuando el indiciado pertenece a una organización criminal y el hecho está directamente relacionado con pertenecer a esta. Cuando el indiciado no es inimputable, cuando los hechos que son objeto del delito que se va a investigar guardan conexión con otros delitos más fuertes. Cuando implique riesgo para la vida de la víctima, cuando no hay acuerdo entre las víctimas, entonces el fiscal tiene que seguir normalmente el proceso. Por procesos adelantados en el sistema de responsabilidad penal contra adolescentes, entonces no se puede hacer esta conversión. Cuando la conducta sea atípica o no esté contemplada en la ley penal como un delito. Solo se podrá nombrar un acusador privado para este tipo de procesos. No importa si hay muchas víctimas, entonces ellos deben ponerse de acuerdo para nombrar a un solo acusador privado. Entonces, el acusador privado tiene las mismas facultades de investigación que la defensa. Estas son, dentro de las facultades que no tiene, encontramos las siguientes, que son interceptar comunicaciones, inspecciones corporales, registros, allanamientos, vigilancia y control, vigilancia sobre personas, objetos o semovientes, y la recuperación de datos de comunicaciones. Entonces, el acusador privado puede pedirle al juez de conocimiento que necesita ejercer ciertas actividades de investigación. Entonces pide apoyo a él para que él autorice a través de la fiscalía que hizo la conversión, para que esta fiscalía realice esas acciones que el acusador privado está solicitando. Y luego de que se hagan estas acciones, estos actos de investigación deben ser realizados ante el juez de control de garantías. Y todos los elementos materiales probatorios o lo que se haya obtenido de esta investigación a través de estos actos serán puestos a disposición del acusador privado, pues siempre reservando la cadena de custodia. 36. Añade el artículo 558 a la ley 906, solicitud de medida de aseguramiento. Cuando la acción penal sea ejercida por el acusador privado, este podrá decretar en las medidas de aseguramiento la pena privativa o no privativa de la libertad. Artículo 37, traslado de la custodia de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Entonces, básicamente lo que dice este artículo es que una vez ordenada la conversión o la mutación de la acción pública a la acción privada, el fiscal debe dejar una constancia de todos los elementos materiales probatorios que le va a entregar al acusador privado, y prueba de ello dice que el documento idóneo que se debe dejar en garantía es un acta detallada donde se evidencie o se certifique qué elementos fueron los que se le suministraron al acusador privado.
Una vez realizado el traslado de los materiales probatorios, le corresponde también en este caso al fiscal guardar una copia de todo lo que se le entregó, es decir, un respaldo de ese material probatorio, y este tipo de actuaciones aplican también cuando la fiscalía decide, en virtud de su potestad, retirar o solicitar la reversión de la acción penal. 38 agrega el nuevo artículo a la ley 906, artículo 160, habla de la reversión. La reversión habla que en cualquier momento o etapa del proceso, el fiscal, por solicitud de parte o de oficio, podrá quitarle las funciones a la autoridad que tenía el acusador privado y volver la audiencia a audiencia pública. Esto se lleva con las circunstancias descritas en el artículo 554, y en este evento el fiscal retomará las funciones y la acusación volverá a ser pública. En el artículo 39, ahora 565, además de lo dispuesto para la acusación en el procedimiento abreviado, el escrito de acusación debe tener como anexo la orden emitida por el fiscal que permite cambiar de la acción pública a la acción privada. 40. Agrega el artículo 562 de la ley 906, preclusión por atipicidad. Además de lo previsto por el parágrafo del artículo 332 de este código, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento la preclusión cuando al acusado se le atribuya algún delito atípico de la ley. En el artículo 41, en la destrucción del objeto material del delito, en las conductas punibles en las que se use como medio o como instrumento armas blancas o armas de fuego, una vez cumplidas las previsiones de la cadena de custodia, con orden del fiscal de conocimiento y una vez realizados los estudios por los peritos encargados, esta se puede destruir siempre y cuando no sea requerida para una nueva actuación. Bueno, entonces el artículo 42 nos habla de la reparación integral y el acusador privado. Entonces básicamente lo que nos dice el artículo es que el acusador privado como pretensión podrá solicitar la reparación integral, pero este se debe surtir dentro del procedimiento abreviado. Entonces básicamente lo que a usted le dice la norma es que usted debe esas pretensiones acumularlas en el escrito de acusación, y para estos efectos la carga que en este caso usted debe asumir es para sustentar sus pretensiones, hacer llegar el material probatorio y toda la documentación con el propósito de, por parte del juez, obtener 1. Una sentencia condenatoria, o 2. Respecto a los perjuicios, una sentencia absolutoria. Este artículo adicionalmente nos dice que si usted acudió preliminarmente a la jurisdicción civil, usted no puede solicitar o incoar las mismas pretensiones o los mismos hechos para que usted pueda solicitar la reparación integral. Y como anexo, el artículo 42 nos dice, mire, como válvula de escape, usted tiene que, si en dado caso su acusador privado no solicitó como pretensión la reparación, usted puede acudir ante la jurisdicción civil para usted solicitar esta pretensión y sustentarla. Bueno, de acuerdo al artículo 43, que también se menciona dentro de esa modificación que se hace a la ley 906, las medidas de implementación, la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispondrá las medidas eficaces y eficientes para el cumplimiento de esta nueva disposición legal. En el artículo 44, esta ley empezará a regir 6 meses después de su promulgación y será aplicada para aquellos delitos que se cometan después de la promulgación de la misma. Hecho comparado, tomamos como primera referencia a nuestro vecino Perú. Entonces, aquí como podemos ver el proceso, en este caso no puede ser los 30 días, y sucede un fenómeno muy particular, es que en el caso de Perú, falta ese equivalente a delito menor o delitos menores. Entonces, esta inicia con la denuncia por parte o a cargo del creyente particular, y adicionalmente, pues quienes tendrán conocimiento de ese escenario, de esa situación litigiosa, serán los jueces de paz. En este caso en el Perú se denominará como jueces letrados. Aplica también segunda instancia y en este caso, 1, la investigación la puede realizar policía judicial y adicionalmente los jueces letrados pueden determinar si es procedente o no es procedente una conciliación entre las dos partes, y de ser procedente, pues aquí lo que nos dice en este caso, en esta figura de acusador privado en el Perú, es que la pena sí puede compensarse en dinero, pues para resarcir el daño.
derecho de análisis comparado es Venezuela. Entonces, en Venezuela hay dos escenarios. El primero, delitos de acción pública. Entonces, cuando se habla de delitos de acción pública, básicamente es el mismo Estado al que solicita la persona. Y delitos privados, que ya aterrizado nuestro ordenamiento, maneja la misma situación de acusador privado, donde la víctima es la que va a ejercer la acción a través de una querella. Esta querella, aquí sucede y llama poderosamente la atención que la persona debe hacer por escrito y hacerla llegar al juzgado. El juzgado, en este caso el juez, será el competente y se le puede solicitar, tanto el juez lo puede determinar como las partes, decidir si es procedente la investigación, que en este caso se surte a cargo de la Fiscalía de Venezuela, y surtida una vez por la Fiscalía, pues obviamente también está el escenario jurídico y el escenario probatorio para contraponer pruebas si las partes lo consideran necesario. Igual proceden los preacuerdos en dado caso que las partes desean proceder a realizar algún tipo de negociación con la Fiscalía, y por último se le da trámite al juicio oral para culminar con esta etapa de acusador privado en Venezuela. El país que vamos a analizar es Guatemala. Igual que sucede en Venezuela, se maneja delitos de acción pública y se manejan aquellas querellas que ya tienen una naturaleza privada. Generalmente, o la generalidad que sucede en Guatemala es que todo esto se surte ante el Ministerio Público, y ante el Ministerio Público surge una facultad potestativa, en este caso de la persona de la víctima, de decidir si penalmente decide adherirse a las pretensiones que en este caso el Ministerio Público va a incoar. De lo contrario, entonces ya si se cumplen los requisitos que exige la legislación guatemalteca o la legislación como tal del Ministerio Público, esta acción muta y se convierte en una acción privada. Esta acción privada debe figurar por escrito. Esta conciliación, en este caso la conciliación, se debe surtir antes del juicio, y la investigación, como hablábamos anteriormente en Venezuela, la investigación está a cargo de la Fiscalía General. En este caso vemos que en Guatemala la Fiscalía General no tiene ninguna trascendencia, sino que en Guatemala todo tipo de investigaciones en esos escenarios litigiosos van a estar a cargo del Ministerio Público, como podemos ver acá. Entonces es el mismo Ministerio Público el que se va a encargar de esa investigación cuando la acción es privada, y se procede a darle surtimiento al juicio oral concentrado, y en ese juicio oral es donde se hará la práctica de pruebas correspondientes. Es Argentina. Entonces aquí hay tres escenarios. Uno, hay delitos por acción pública, hay delitos de instancia privada, que en este caso para efectos del ejercicio se llamarán querellas, y hay delitos de acción privada. Entonces, una cosa es instancia privada y otra cosa es delitos de acción privada. Lo que nos atañe en estos momentos es la instancia privada, que es a través de las querellas. Entonces, aquí lo que surge es que en Argentina estas se tienen que presentar con abogado o con apoderado de la víctima. Contrario censo de otras legislaciones que habíamos analizado, en donde en este caso la víctima la podía interponer, en Argentina obligatoriamente es necesaria la presencia de un abogado. La investigación se hace a través, obviamente, del sistema judicial, y pues obviamente la conciliación también se surte antes del juicio, se da trámite al juicio oral concentrado, que es más o menos similar a lo que nosotros tenemos en estos momentos ahorita. En ese mismo juicio oral se le da trámite a la práctica y solicitud de pruebas, y por último lo que sucede acá es que una vez ya cuando esté instaurado el juicio oral concentrado, podemos nosotros ver que aquí en estos casos sí puede aplicar el desistimiento de la acción. Es decir, una vez en Argentina se ha movido todo el aparato judicial, al final lo que dice esta legislación es: si usted, después de que se ha movido todo este aparato judicial, considera desistir de la acción, usted lo puede hacer. Tenemos derecho comparado es Ecuador. Entonces aquí hay dos escenarios, uno de acción pública y otro de acción privada. Recordemos que también hablamos de eso en Venezuela, en Guatemala. En este caso, cuando es de acción pública, se puede generar de acción de instancia particular, es decir, a través de las querellas, y también de acción privada. ¿Qué sucede? Inicialmente, en Ecuador, la persona instaura su querella ante la acción pública y se puede dar una mutación o una conversión desde esa acción pública hasta la acción privada. ¿Cuál es el único requisito que aquí en este caso solicita la legislación ecuatoriana? Dice, miren, si usted desea hacer ese trance entre la acción pública y la acción privada, esa conversión se debe surtir por pedido uno de la víctima o por pedido del fiscal. Es decir, que el requisito aquí preestablecido es que medie una autorización expresa que permita ese cambio de acción pública a privada.
Una vez está situada la acción privada, que como nos recordamos su génesis estructural como tal fue la acción pública, esta la propone la víctima y aquí aplica el apoderado. Es decir, si nosotros recordamos en Argentina, el apoderado obligatoriamente era obligatorio. Aquí en Ecuador la aplicación del apoderado es potestativo, es decir, la parte decide si desea abogado o no desea abogado. En su totalidad el proceso es por escrito y adicionalmente todo se surte en la audiencia de conciliación ante el juez. En esta audiencia se va a determinar si hay algún fallo condenatorio o si en el peor de los casos o en el mejor de los casos las partes concilian. Y lo que llama la atención es que en esta figura del acusador privado en Ecuador no aplica ningún juicio oral. Es decir, el juicio oral no existe. Bueno, entonces por último, para culminar este análisis, vamos a resaltar los aspectos generales del análisis de derecho comparado que nosotros realizamos. Entonces el primero, vemos que la mayoría de países de Latinoamérica han adoptado esta figura de acusador privado. 2. Vemos que también la mutación de acción pública es procedente de acción privada, es decir, vemos como en muchas legislaciones esa acción pública con una autorización expresa puede convertirse o puede reglarse, o mejor regularse, en la esfera privada. 3. La acusación es contra la pequeña criminalidad, que es básicamente una síntesis también de nuestro sistema actual, de nuestro sistema judicial actual, porque básicamente aquí se regula uno de los principios fundamentales de la administración y es que nos afecte el interés general del Estado, es decir, ese conflicto es entre particulares y cuando no hay una afectación o no hay un daño o un vínculo sustancial al interés general del Estado, pues es por eso que se le da esa categoría o ese margen de pequeña criminalidad. Y por último, se resalta también, como lo expliqué anteriormente, que la conciliación es importante. Entonces aquí vemos que en la mayoría de legislaciones lo que se busca es, antes del juicio oral y antes de proferir una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, darle la oportunidad a las partes de que puedan conciliar y en este tipo de situaciones lograr solucionar el escenario litigioso.